Gutako askok hau esateko arrazoi asko ditugu, baina nik bi aipatuko ditut. Batetik, Sánchez Erauzkin gure herriaren historiaren lekuko aparta da, eta bestetik, bere testigantza aberastasun handiko ekarpena da. Para muchos de los que estamos aquí veo caras muy conocidas, de algunos y de algunas más que de otros y otras, y para quien nos habla, hoy es un día especial. Vamos a ver si aguantamos el tirón, por lo menos algunos. Porque vamos a hablar de una persona, de una biografía, de una persona comprometida con la historia reciente de nuestro país, a la que también nosotros pertenecemos y todavía la tocamos entre las yemas de los dedos. Y porque además es portadora de unos testimonios, de unas experiencias vitales que no debemos ni podemos olvidar o dejar pasar. Es una figura, decía esta mañana, o tenía la oportunidad de decirlo en Radio Vitoria, nuestra, alavesa, vasca, de Euskal Herria, tan irrepetible en sus aciertos y también en sus equivocaciones, como entrañable. Por eso estamos aquí. Nos hemos reunido pues para recordar, para conmemorar, para celebrar, para homenajear, ¿por qué no? Y dar las gracias incluso de haber tenido la oportunidad de haber pasado o de haber participado en alguno de esos mundos por los que él ha transitado, y han sido muchos, y nosotros hemos tenido la oportunidad de pasar por alguno de ellos. Y bueno, para nosotros esto es hoy verdaderamente un verdadero placer. Así que no voy a dilatar más la presentación. Ya voy a dar paso a quienes tienen que hablar, porque si sigo haciendo esta introducción va a parecer más que un acto de introducción literario y biográfico, una ceremonia eucarística, aunque por otra parte tampoco estaría muy lejos de la biografía de la que vamos a hablar, ¿eh? Así que, sin más dilación, José Félix Azurmendi ha sido el periodista que ha cogido o ha asumido ese reto, porque es un reto difícil, de sintetizar una vida tan prolífera y polifacética como la de Javier. José Félix, arratsaldeon, dinos quién es o qué se esconde detrás de la vida de este rebelde con causas. Para empezar, dudé mucho con el título del libro, porque entre otras cosas lo de Rebelde con causa es un título bastante manido que ha aparecido por ahí, pero al final, añadiéndole ese plural a las causas, pues bueno, me permitía usarlo. Aunque en realidad solo es una causa la que tiene Javier, la que ha tenido toda su vida. ¿Y cuál ha sido su vida? Pues leed el libro, porque yo no lo voy a resumir porque sería imposible. Yo solo quiero fijarme en un aspecto que a lo mejor ha pasado más inadvertido en todos los resúmenes que le han hecho, el que han hecho esta mañana en Radio Vitoria, que ha sido magnífico. Han hecho un resumen, después de oír eso he dicho, ¿y yo qué voy a decir ahora, no? Pero yo me voy a fijar en un aspecto de Javier y además voy a leer una cosa que es muy breve. Javier, poeta. Porque para mí también fue una sorpresa. Yo reconozco que cuando escribió este libro, que lo escribió en la cárcel, yo lo leí, me lo dedicó. Aquí dice a José Félix, un abrazo y tal, pero yo creo que no lo leí. Yo tampoco soy demasiado fino en esto de la poesía. Luego me da cuenta de que aquí hay un poeta grande. Seguramente Bergamín ya lo intuyó. Y voy a aprovechar para leer uno que es muy breve, que al mismo tiempo es un homenaje a la persona que ha hecho posible que Javier esté hoy aquí, que es Menchu, su compañera, su mujer. Visita, dice: me dejas el recuerdo de tus ojos, nada más que el recuerdo, ni siquiera el perfume, tu perfume personal y concreto. Bloqueados por el muro afilado de vidrio, solo somos dos ecos. No me dejas tu rastro, ni la huella caliente de una mano sensible, ni siquiera un abrazo y menos aún un beso. Me dejas el recuerdo de tus ojos,
nada más que el recuerdo. Todo el mundo que haya oído hablar de Javier sabe que fue un gran periodista, sabe que fue un gran militante, comprometido con causas nobles, pero a lo mejor se le escapa este aspecto de Javier poeta, y me parece que lo que ha sido para mí un descubrimiento también podría ser para alguno de vosotros. Y Javier, además de lo que dice el libro, yo solo añadiré que está estupendo, como veis, le cuesta un poco hablar, pero por lo demás yo creo que nos sigue muy bien. Acabo de decirle una cosa que me ha emocionado a mí. Están aquí dos nietas de la abuela sabia de Oquina, donde él estuvo de cura, y de la que tanto me ha hablado a mí en los cientos y miles de paseos que hemos hecho a lo largo de estos 40 y tantos años que hemos compartido. Para Javier esto tiene que ser realmente muy emocionante, y para mí también. Y doy paso a toda esta gente que algo tendrá que decir más interesante que lo que yo pueda decir. Bueno, sin perjuicio de que nos puedas recordar, matizar o cualquier cosa en el coloquio que vamos a mantener. Por supuesto, luego las dudas que queráis. Félix, placer, familiar, amigo, familiar, un primo, pero más que un primo, un hermano, 7+1, que es fácil decirlo, 7+1. Él ha sido el encargado de redactar el prólogo de esta biografía, en la que nos habla del Javier, y mi pregunta es, ¿cómo se forja esa personalidad que tú nos hablas de un animador social y de un agitador de conciencias, del que tú tampoco estás muy alejado, Eskerrik asko, eta arratsaldeon guztioi, eta lehenik eta behin, zorionak, eta eskerrik asko, bai Jose Felixi, bere liburuagatik non Xabierren bizitza hain ondo azaltzen du. Eta noski, Xabierri honela bizitzagatik. El libro de José Félix nos introduce, hay de entender, en la intensa vida de Javier. Es una gran biografía escrita desde una amistad arraigada, en luchas compartidas, que abarcan años de acontecimientos importantes en la historia reciente de Euskal Herria. Su título, Xavier Sánchez Erauzkin, un rebelde con causas, describe la personalidad de Javier. En efecto, son sus causas, sin duda, las que han ido jalonando y muestran el talante de Javier desde su juventud. Con experiencias de compromisos arriesgados y con su trayectoria vital, ha ido experimentando y compartiendo desde los últimos los clamores por un mundo justo, sintonizando con ellos y luchando con su presencia cómplice y sus manos solidarias, siempre con un corazón abierto a una compasión activa y militante, con esperanza y fe en las personas, con utopías realizables, con compromisos revolucionarios. Ha desvelado y denunciado injusticias en hechos y acontecimientos para provocar reacciones, para agitar y crear opinión pública, para impulsar plataformas de liberación, para apoyar frentes de lucha transformadora por la libertad y la justicia, fiel a su humanismo comprometido. Como lo relata el libro de José Félix, la vida de Javier es una vida para los otros, una vida para quienes sufren las oleadas de la injusticia, para los oprimidos por el poder, para quienes buscan la libertad y la dignidad, para quienes luchan por los derechos humanos, para quienes van caminando solidariamente por los caminos y ascienden hacia cumbres de libertad y justicia, o surcan mares turbulentos, navegando hacia puertos de fraternidad y de solidaridad y de igualdad. Son sus causas, defendidas con la rebeldía y coherencia que definen su talante, su personalidad, tal como muestra José Félix en su relato. Pero por eso este libro, redactado con ágil pluma de experimentado periodista, es también una biografía de los demás.
como Javier desea, ya que nunca se ve como protagonista, sino compañero, amigo, navegante solidario de la libertad comprometida. Pero no son solo sus causas compartidas con tantas personas en épocas turbulentas y conflictivas. Yo diría que el libro de José Félix pone de relieve el talante de Javier, su estilo original, su creatividad genial, como lo calificó Pachi Larrainter, escritor navarro, como sabéis, y su coherencia en la defensa por los derechos de los últimos, por encima de desigualdades y favoritismos, sin ningún favoritismo. Por ejemplo, cuento una pequeña anécdota que nos hará sonreír. Fuimos a verle, cuando éramos curas, él y yo, a Oquina, donde estaba de cura él, un pueblo apartado, en aquella época casi sin carretera. Había un río bellísimo y, como era verano, fuimos a pasear por él y otros amigos también con él. Y a Javier, como siempre le ocurre alguna cosa rara, cogió la escopeta de su patrono. No, ninguno sabíamos nada de caza, ¿verdad? Absolutamente nada. Para disparar a algún pájaro. Y en efecto, algún pájaro que salió por allá le pegó un tiro que no le dimos, efectivamente, ¿no? Pero como hacía mucho calor, decidimos bañarnos en el río. Nos pusimos en traje de baño, entre comillas, ¿verdad? En traje de baño. Y apareció el guarda. Y dice, ¿ustedes han disparado? Pues sí, aquí está la escopeta y tal. ¿No saben que es tiempo de veda? Pues no estamos cazando, estamos divirtiéndonos. Y entonces dijo, pues tengo que denunciarles y multarles. Y entonces se fijó en Javier, en su atuendo de baño y con sus cicatrices, que parecía cualquier cosa menos el cura del pueblo. Y dijo, usted es el párroco de Oquina, ¿no? Entonces no le voy a multar. Y Javier saltó como un resorte. ¿Cómo? ¿Por ser párroco no me va usted a multar? Entonces le denunciaré yo a usted. Total. La denuncia siguió adelante. Pero no son solo sus causas compartidas con tantas personas y épocas turbulentas y conflictivas. Yo diría que el libro de José Félix pone de relieve, como he dicho, el talante de Javier y todo lo que él ha sido. El libro de José Félix es una descripción viva de su forma de ver la vida, de su esperanza, con los de abajo, con quienes sufren y luchan por un mundo diferente. Y todo ello compartiendo la vida de aquellas personas con las que luchaba y que les quería, siempre al lado de los últimos y con los últimos. Por ejemplo, se embarcó por compromisos del apostolado del mar en un crucero elegante, con sus buenos camarotes, en el cual iba también un tal Pío Cabanillas, que ahora recordaréis, ¿no?, de sus tiempos de ministro franquista. Y Pío Cabanillas, buen católico, entre comillas, preguntó, ¿y el capellán del barco dónde está? Venga, le llevaron al fondo del buque, del transatlántico, lo que fuera, aquel, y apareció un hombre en camiseta, todo sudoroso. Este es el capellán del barco. Capellán del barco, dijo él, empezando por los de abajo, por los que estaban lavando la ropa, no en un camarote, sino los de abajo, con la gente sencilla, humilde y trabajadora. ¿Verdad, Javier? Así fue la anécdota. El libro de José Félix es una descripción de su forma de ver la vida, de su esperanza, con los de abajo, por tanto. Su motivación la confiesa el mismo Javier. Él dice, búsqueda total de coherencia y enfrentamiento a toda hipocresía, para abrir ventanas y proclamar que no hemos venido a este mundo para sufrir, como proclaman tantos, sino para hacer realidad la utopía de una tierra justa y libre. Es decir, la libertad para los demás sin ningún límite. Su coherencia y compromiso le acarrearon graves problemas en su vida profesional. Vigilancia, control, cárcel, pero también grandes y profundas amistades. José Félix resalta una de ellas. Para Javier, muy importante, el escritor madrileño José Bergamín, Ángel Rebelde, como lo titula en su magnífico libro sobre este insigne intelectual. Y ahora, hoy y en este momento, en solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo el fin de esta cruel guerra genocida, por su libertad y sus derechos plenos, con Javier y Bergamín, le decimos, adaptando uno de sus versos en la cárcel, a la que se ha referido ahora José Félix, porque nuestro mundo está repleto de cárceles, me siento solidario en la distancia, para vosotros, hermanos y hermanas de Gaza y de Palestina. Y al gobierno de Israel le diría, aparcará su vida en un gueto de sombras, le cortarás sus alas, pero no le atarás el alma, porque es libre el pájaro en su vuelo, porque obedece al viento, porque hoy tiene un mañana
y el mañana será nuestro. Siempre humano, entrañable, cercano, especialmente con un intenso cariño familiar a su familia y en especial a su hermana Maripili, fallecida este año, misionera en Ecuador y en Perú, con sus ideales de utopía de solidaridad y liberación. Y por supuesto con Menchu, con quien comparte, como ella misma dice, su lado más amable, su bondad. Estas páginas biográficas son una invitación y motivación para seguir navegando desde Euskal Herria, con Javier, en las incladuras de la humanidad, con las velas desplegadas al viento de la libertad, de la justicia, de la solidaridad y del amor. Horregaitik, eskerrik asko Jose Felix, zure liburuagatik. Mila esker Javier, zure bizitzagatik. Eta hemen zaudetenei, baita ere, gure esker beroenak. José Félix, dos nombres propios. Hay otro nombre propio que también se llama Javier, que está aquí sentado con nosotros y que forma parte de la vida de Javier Sánchez-Erauskin, Xavier Añúa, compañero de colegio y posteriormente con los años compañero de andanzas ya en los años 70 y comienzos de los 80, ya de otras andanzas mucho más serias. Xavier Añúa. Bueno, yo no quiero hablar mucho porque todo lo que van a contar o están contando es muy completo. Yo conocí a Javi cuando teníamos 5 años, yo creo que era. Teníamos 5 años, éramos amigos, habíamos jugado de pequeñitos. Yo me acuerdo que jugábamos en Los Arcos, lo que luego ha sido Plaza España, Plaza Nueva. Nosotros le llamábamos Los Arcos, ¿te acuerdas? Y jugábamos ya juntos. Y teníamos un montón de cosas. Y a mí hay una cosa que me recuerda y que me trae y no la olvido, no la olvido nunca. Fuimos al colegio de monjitas que venían de Guipúzcoa, yo creo que era. Y fue algo delicioso. Teníamos unas monjitas que luego a los 7 años ya nos dijeron, bueno, ya os habéis hecho mayores, ahora iros a los coras o donde queráis. Pero aquellas monjitas nos dieron una lección de bondad, digamos, eran muy vascas y nosotros también éramos muy vascos, no cuestión de que fuésemos muy especiales o diferentes. Y nos hicieron vivir unos años muy bonitos. Era el año 42, es que hay que ponerse ahí. Y el año 42 había otras cosas. Había otras cosas que ya han desaparecido hace mucho y en las que tuvimos la suerte de esas deliciosas monjitas que nos trataban con un cariño tremendo. Luego resulta que a los 7 años tuvimos que ir al colegio a los coras. Yo, por lo menos yo fui, luego yo no sé si tú a esos 7 años ya fuiste, no recuerdo bien, si fuiste ya a la iglesia, ¿no? Pero ese estar en el año 42 en un colegio que habíamos pasado de unas monjitas guipuzcoanas muy nuestras a un colegio de los corazonistas en que era una serie de cazurros, fachas, horrendos, pues fue un momento muy duro. Pero no perdimos la batalla. 2 o 3 años después, esos frailes se habían convertido a lo nuestro, a ser normales, a ser sociales, a todas esas cosas y a ser vascos. Porque claro, no hemos perdido nunca el ser vascos, que no quiere decir nada especial. Es como si fuésemos, ¿qué voy a decir yo?, castellanos o catalanes, es igual, no somos más guapos por eso, ¿no? Y a mí esa época del año 42, con 7 años, me trae unos recuerdos muy bonitos. Es curioso cómo cuando vives algo tan especial como es estar en una sociedad del año 42 que era auténticamente fascista,
a ir convirtiendo a la gente, todos nosotros, muchos, convirtiéndola a algo mejor, algo más suave, algo más dulce, algo mejor, a ser buena gente. No quiero yo hablar más porque me aturrullo mucho. Como profesión he tenido el hablar y he hablado casi siempre, pero cuando tengo que exponer algo me pongo muy nervioso y un desastre. Por eso digo que acordarnos de lo nuestro cuando teníamos 7 años y pasamos de las monjitas, aquellas maravillas de monjitas, pasamos al colegio de los curas y tal, que eran unos cafres, conseguimos al final que los cafres se convirtiesen en buena gente. Y luego en los coras hemos tenido, bueno, cosas muy esto. Yo creo que lo mejor será luego ir charlando en cosas, porque yo me aturrullo enseguida cuando estoy en estas situaciones. Conocemos al cura que dejó de serlo porque, como nos decía Félix Placer, sus alas no podían estar atadas por las dependencias eclesiásticas. Periodista polifacético, decíamos también, de radio en alta mar y de prensa en tierra firme. Ensayista, columnista, cronista, poeta, lector ensordecido, comentarista deportivo también, porque era una de sus facetas. Pero, José Luis, ¿cómo era o cómo es el Javier Erauzkin hermano? Bueno, ponerse ahora a hablar de... Pues no hay que hacer más que loas de él, ¿no? Pero yo quiero hacer un poco el resumen o el camino que Javier pasó. Porque Javier era un hermano que lo teníamos en verano 3 meses, nos revolvía, nos hacía hacer de todo, subir por el monte, bajar, hacer todas las putadas que podía a los de alrededor. Y eso era una parte suya. Era una parte suya que le decíamos, pero bueno, tú en el seminario no nos obligan a portarnos bien. Nosotros hacemos lo que nos parece. Debía ser un seminario muy grande y debían organizar buenos folclores. O sea que Javier tiene muchas vidas, todas con la familia y todas con los hermanos. Pero yo principalmente tengo que recordar la época en la que yo empecé a jugar a baloncesto y yo jugaba con este buen señor que tengo al lado, que era mi entrenador y que era un desastre conmigo. Pero bueno, con Javier, yo le recuerdo siendo seminarista todavía, o habiendo cumplido algunos de los muchos votos que les hacían cumplir en aquellas épocas, pues nos fuimos a jugar a Torrelavega. ¿Ah, sí? Un partido éramos el Baskonia, bueno, éramos el Vitoria. Sí. El Vitoria, jugar contra el Torrelavega, y de repente apareció Javier, pero vestido de cura, con unas faldas hasta abajo, joder, y todos fueron, ¿quién es este? Pues, cuidado que es mi hermano, portaros bien, hablar bien, porque al fin y al cabo, quieras o no, es un cura. No hay más que... Bueno, cosas de esas me ha hecho cientos. Me ha hecho dar marcha atrás en sitios lo más difíciles del mundo, porque decía, no, por aquí no, vete por aquel camino de allí que es más bonito. Joder, más bonito. Bueno, yo con Javier... Caminito real. El caminito real, los caminos reales. Bueno, con Javier mi vida ha sido de veranos, porque para cuando yo pude tener ya un poco de sentido común, que no es que tenga mucho, pero bueno, cuando pude llegar a tener algo, ya Javier solo aparecía por casa, pues en verano, las vacaciones, y hemos hecho de todo. Hemos estado en Leza, en el pueblo, haciendo de todo, persiguiendo todo tipo de animales y ser perseguidos por algunos. Y después, cuando ya Javier fue de un paso adelante en su carrera, es decir, ya era un poco cura, porque al principio no era nada cura,
que conste que no era nada cura. Pero después, ya cuando ya fui un poco cura, ya nuestra relación ya era más difícil, porque yo no era de los más acérrimos de los de su cuadrilla. Yo no tenía mucho que ver con los de Sotana. Y Javier evolucionó, pero evolucionó muy rápido cuando cogió un barco y se fue a Terranova. Javier fue a Terranova porque mientras estuvo aquí, en Oquina era un cura que nos obligaba a ir a misa y a hacer de todo, ¿eh? Y, joder, nos tenía hasta el gorro a todos los hermanos. Todos tenéis que ir a misa los domingos, porque, joder, total, que cuando se fue a Terranova, cuando volvió ya era otra cosa. Ya era una persona que era cura además, o sea, seguía sacerdote, pero él era una persona. Y de ahí en adelante todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho, todo lo que queráis, pero visto desde el punto de vista de su hermano. Y ahí termina. Oye, una cosa, cuando estás contando eso, Javi, no estuvo, porque tenía un programa de radio y esas cosas, no contaba que había un jugador de fútbol grande, buenísimo y tal, y él en la radio explicaba, es que hoy ha jugado el fulanito, no me acuerdo cómo se llamaba, que ha estado espléndido, y sí, tal y cual. Y así un día y otro día, otra semana y otra semana. Total, que al final resulta que no sé quién viene de allí y dice, oye, ha estado inmenso, ¿no? Y dice, no, si no ha jugado, estaba lesionado. Y aquí el Javi había explicado a todo el mundo cómo era aquel jugador. Bueno, de esas tenemos muchas, De esas tenemos muchas. Sí, de esas os puedo contar José Félix porque nos las ha contado muchas veces en sus relatos de las quinielas. Igual hay que hacer un pequeño resumen, rapidísimo. En primer lugar, ya es una cosa extraña que Javier, en lugar de estudiar en el Seminario de Vitoria, estudiara en el Seminario de Comillas. Sí. Luego ya era raro que nada más venir de cura aquí, que no sabían muy bien dónde llevarle, no firmó la carta famosa de los curas del año 60 porque todavía no estaba ordenado. Y hay una anécdota muy bonita. Cuando la pareja de la Guardia Civil va a la casa de la abuela de Oquina y a preguntarle a ver si él ha recibido algo, si sabe algo, de quiénes firman esas cosas y demás, y Javier puso cara de tonto y aquellos guardias civiles se marcharon convencidos de que no sabía nada, pero Javier terminó la reunión diciendo, pero me interesa mucho, o sea que todo lo que sepan ustedes, por favor, me lo dicen. Bueno, de estas Javier ha tenido un montón, pero seguramente los que mejor recuerdan sus historias, de comillas, son los compañeros que tuvo, uno de ellos escribe su testimonio en el libro. Pero hay una cosa que yo prácticamente, lo único que he tenido que hacer para este libro es resumir, porque Javier tiene tal documentación de todo lo que ha sido su vida que no he tenido prácticamente que aportar nada. Ha tenido una pasión por escribir fuera de todo, una pasión por escribir y por leer. Javier es un gran intelectual, entonces como no se daba ninguna... Aunque yo veo aquí a una hermana que también sé que escribía muy bien y de la que tenía mejor ortografía que él, porque él como Bergamín tenían una ortografía a veces descuidada. Pero bueno, ha sido un gran intelectual. Ha estudiado mucho, ha sacado varias carreras, pero claro, la gente no tiene por qué, si le vean, piensa que, bueno, pero bueno, Javier ha dejado por escrito todo. Y Javier, que vistiendo no era precisamente el hombre más cuidadoso, ordenando sus papeles ha sido y es, bueno, ahora lo que hace es revisarlos y dar vueltas y vueltas y vueltas a sus carpetas, ¿no? Entonces, luego, de comillas, ¿por qué elige la mar? Bueno, por circunstancias de la vida, pero no parecía que en su entorno hubiera muchos marinos, pero él se va a Terranova, y en Terranova, como ha recordado muy bien su hermano, yo creo que es cuando se hace un hombre, yo creo que es cuando coteja lo que le han enseñado con la realidad de la vida, y además con una gente que tiene una vida horrenda. Yo estuve con él en el 2006 en Terranova y recuerdo la emoción de Javier cuando íbamos entrando al puerto, pero sobre todo recuerdo la emoción de Javier cuando fuimos al cementerio y empezó a ver
tumbas de pescadores gallegos que él había enterrado. Javier fue un cura muy atípico en Terranova, pero cuando hacía falta, porque a sus compañeros les interesaba tener un cura más o menos formal, él se prestaba a ser un cura formal. O sea, Javier estaba al servicio de la gente, a la hora de montar un bar, a la hora de pedir al CAS que le mandara bebidas para el club, montó un club en Saint-Pierre, que todavía cuando fuimos en el 2006 se acordaba, todavía estaba en pie pero destruido. En Terranova, yo creo que la vida de Javier en Terranova es cuando le hace un hombre de verdad. Se tiene que marchar de allí porque tampoco le aguantaban, y ya los jefes de los dueños de los armadores no veían bien que Javier organizara a los trabajadores para sus cosas, por ejemplo, para que pagaran la recuperación de los cadáveres. Los gallegos tenían siempre mucho interés, por lo que me ha contado, en que los cuerpos llegaran a Galicia. Entonces, inicialmente lo pagaban de su bolsillo los compañeros. Él consiguió que esa fuera una obligación del armador, consiguió que fuera un médico, consiguió que en el club hubiera una cabina para que los pescadores pudieran hablar en la intimidad con sus familias. Les llevaba, yo no sé si esto es verdad, si se puede decir, hasta revistas pornográficas. Yo creo que no, porque entonces no había muchas. Pero desde luego les animaba la vida, ¿no? Y todo esto creó una leyenda dentro de... Yo he tenido un primo carnal que ha sido capitán en Terranova, como había sido su padre, que vino mucho más tarde y se acordaban del padre Javier. El padre Javier había sido una institución. Bueno, por fin tiene que venir a Madrid porque allá ya no aguantan, no le aguantan. Y en Madrid se hace periodista oficial porque la revista de los Hombres del Mar necesitaba un título. En aquel tiempo había que firmar con título. Fraga así lo requería. Y se hace periodista de aquella manera, tiene problemas, llega a demandar al arzobispo que se ocupa de los medios de comunicación por un incumplimiento de la legalidad que han hecho con él a su juicio. Aparece en los periódicos, en el libro está eso. Luego, de ahí ya se compromete también con lo que Juan María Regui, que está aquí, y otros curas de Euskadi hacían en Madrid las noticias de Euskadi. Desde Madrid venían las noticias para Euskadi. Ahí Javier se sintió libre y en su elemento colaboró, y luego colaboró con mucha ilusión en el nacimiento de Egin. Tuvo una etapa breve como militante político, a quien se le ocurre, fue de la Mesa Nacional de Herri Batasuna representando a Áraba, y había 3 Javieres. Con Javier ha sido un problema y sus entornos distinguir entre Javier, 3 Javieres representando a la Mesa Nacional, pero ese paso fue breve. Y en todas las fotos de esa época, además, siempre está o al lado de José Ángel Iríbar, que es el que le recuerda esa faceta deportiva que él ha llevado hasta extremos, o el padre de Chiquía, que es lo que le recuerda que ahí había el padre de una víctima. En fin, siempre, si uno lee o si uno ve las fotos, se da cuenta de que en ese tiempo de militante, pero participa en tomas de diputación, o sea, él milita. Luego ya empieza a trabajar en Gasteiz, monta la redacción, pero la deja porque hay que suprimir personal. Le dicen a él que tiene que suprimir personal y él se niega, y lo primero que hace es suprimirse a sí mismo. Bueno, luego de ahí pasa a dirigir la revista Punto y Hora, que era el director, el fotógrafo, el maquetador, el que hacía los reportajes de fin de semana, el que corregía los originales, y solo tenía una cosa mala en ese trabajo, que era que robaba cigarrillos a todo el mundo. Yo no le he visto nunca comprando tabaco, pero era un fumar cigarrillos que iba dejando por toda la redacción. Bueno, Javier, yo le he visto trabajar a Javier como no he visto trabajar a nadie. Y realmente trabajar con un genio por titular, por ejemplo. O sea, claro, como es tan próximo y tan sencillo, pues un genio. Bueno, en Madrid ya estuvo trabajando para sacarse sus dineros con Manu Leguineche y con otros, para aquel programa tan famoso de televisión. Directísimo. De Directísimo. Bueno, pero eso era para comer. Yo le he visto trabajaba rápido y muy bien. Y luego fue detenido, como sabéis, por asumir una
una entrevista que él no había hecho, porque eso también le conviene que se sepa. Javier, que seguro que cometía muchas irreverencias y muchas apologías, pero lo que le llevó a la cárcel fue una cosa que él escribió y una cosa que escribió otro y que él asumió. Dejémoslo ahí, la asumió con toda dignidad. Pero estuvo en la cárcel y en la cárcel tampoco la tuvo fácil porque, bueno, tiene una vida, lo leéis. Yo recuerdo la visita que hice con Bergamín a la cárcel de Nanclares y, bueno, luego, después de visitar a Bergamín y de ellos haciéndose gestos porque no se oían, recuerdo la anécdota de que fuimos a comer, yo creo que se llamaba Basilio, un restaurante que había ahí, que era un patriota histórico. Entonces fuimos a comer con Bergamín y nos atendió su hija, Basilio se llamaba. Creo que si no hay nadie que me ayude, tenía el restaurante ahí, era el patriota más famoso de Gasteiz de aquel tiempo, junto con los Bengoa y junto con... Bueno, es que yo anduve por aquí también más o menos clandestino y por eso sé que familias se movían aquí, algún mueblero y un par de curas, don Lucio, el dentista, si un día... sois muy jóvenes, por lo que veo. Bueno, fuimos a comer ahí y vino a saludarle el patrón, que era, repito, un patriota histórico, y lo primero que le dijo a Bergamín es, la culpa de todo es que hay mucho inmigrante aquí, han traído gente de todas partes. Y yo no sabía cómo arreglar aquello. Pero luego cuando salimos, me dice Bergamín, ¿cómo me ha gustado este señor? O sea, yo no sé por qué ahí había una simpatía natural, porque Javier le conoció a Bergamín pues relativamente tarde. Miguel Castel, por ejemplo, le conoció antes, pero sintonizaron de una manera increíble. Estuvo en la cárcel, salió de la cárcel, fue su director de Egin, ahí pasamos buenos momentos y otros no tan buenos. Se marchó de Egin por dignidad, porque había adoptado una línea que él no compartía. Se marchó con el cielo arriba y sin un duro. Y afortunadamente un buen amigo que está aquí también le ayudó a entrar en la universidad, que es donde terminó su carrera profesional, y lo que le ha permitido pues estar aquí hoy tan guapo y tan reluciente y tan tranquilo, ¿no? O sea, pero realmente la vida de Javier, he hecho este resumen rápido para que no, pero quiero insistir en su profesionalidad. O sea, realmente ha sido un gran profesional y un hombre con un genio tremendo para la escritura. Apostolado del mar, más que del mar, de los trabajadores del mar y del trabajo del mar, apostolado del periodismo. Y como buen apóstol del periodismo, también tenía discípulos. Y entre los discípulos hay aquí algunos, ahora hacía referencia a José Félix, a uno de ellos, José Ignacio Armendia, creo que si levanto la cabeza y veo algunos más habrá, y también está Chema Ramírez de la Piscina, por ejemplo. Chema con él ha compartido proyectos, ha compartido horas interminables de redacción, ha compartido experiencias, no solo en la redacción, sino en la recta final también en la vida académica. Chema. Mejor que te acerques tú. Arratsalde on denoi. Eskerrik asko, Jose Félix eta liburu egin duzuen guztioi. Eta bereziki eskerrik asko Javier. Gracias Javier porque ha sido referente no solamente para mí, sino para muchas personas en las que estamos aquí. Recuerdo casi como si fuese ayer, mi primer contacto contigo fue en la redacción de Egin, en General Álava número 10, sexto piso. Yo estaba en el primer curso de carrera, antes incluso de empezar las prácticas en Egin, que empecé en el 79, fue en verano del 78, y me acuerdo que estabas allí con tu cazadora, aquella vaquera, llena de lamparones por todos los lados, con esa frase tan atípica que ha comentado José Félix, es verdad, porque claro, tras tener la primera conversación con él, yo le pregunté, antes he visto a Pilar González de Certa, que está por aquí, y ya Javier Irazabal también estaba entonces allí en la redacción. Claro, dice, pero este es cura. Decía, porque claro, la imagen que yo tenía, claro, de un chaval de 19 años, ¿no? Pues con un espíritu muy militante, empezando
a finales de la década de los 70, y ver esta persona que no cuadraba para nada con la idea que teníamos de un cura y que al final entablaba contigo una conversación tan espontánea, tan rápida. Ese fue mi primer contacto, ¿no? Y me acuerdo que el primer trabajo que yo hice en prensa, bueno, no en prensa, fue en el libro Que se vayan ya. Él había publicado el Que se vayan con la editorial Órdago, que fue, tan pronto como se publicó, fue secuestrado por la policía y apenas se difundió. Y luego, pocos meses después, publicó el Que se vayan ya, en Mugalde, ¿no? en Hendaya, aunque en realidad creo que se imprimió en Zarautz, ¿no? Y claro, tenía mucha prisa porque, claro, él lo publicó el primero como Bordagaray, creo, y el segundo fue como... No, Landazuri creo que fue, ¿no? Sí. Y me dijo, mira, toma aquí unos recortes, les acaba de ocurrir los episodios, si recordáis, algunos del verano del 78 en Rentería, como la policía había penetrado en muchos locales y había hecho un desastre terrible. Bueno, me dio unos recortes de prensa y me dijo, bueno, toma, chaval, tú quieres ser periodista, ¿no? Estaba allí con su cigarrillo, con la cazadora esta vaquera llena de lamparones, le subía el cigarrillo por las gafas, ahí cerraba los ojos. Además, claro, no sabéis a qué ojo mirarle, porque entonces tenía un ojo para cada lado. Sí, yo quiero ser periodista. Bueno, pues toma estos recortes, venga, y hazme con ello 15 líneas. Y así empecé a trabajar. Fue mi primer contacto. Luego se publicó el libro, luego empecé en Euskadi Press, en la agencia, que ya fue también otra aventura increíble. Por cierto, creo que tenemos algún testimonio de alguien que estuvo con nosotros en aquella época, en Euskadi Press, de Iñaki Vizcarra, que nos ha mandado un vídeo desde California. Y aquella fue mi primera experiencia contigo en el mundo del periodismo. Y desde entonces sí, pues eso me llamaba la atención, sobre todo esa simpatía, esa capacidad que tenías de entablar contacto con la gente y la honestidad. Has sido siempre una persona insobornable, crítico, que siempre te has desenvuelto con incomodidad en las estructuras férreas, ya sean de partidos, de organizaciones, porque en el fondo tú siempre has sido un ácrata convencido. Tú tenías muy claro 4 cosas y con ellas ibas adelante, y sobre todo creías en la gente, en planteamientos éticos los has defendido siempre, hasta el final. De tu época en Egin, incluso después tuve también la oportunidad de conocerte en la universidad. Compartimos despacho en Egin, en Gasteiz, y compartimos despacho en la universidad, en la UPV. Y para mí ha sido un honor. Ha sido una referencia para los periodistas y las periodistas de hoy en día. Quizás no sepan quién ha sido Xabier Sánchez Eroskin, pero desde luego en la historia del periodismo de Euskal Herria, Xabier, tienes un lugar destacado. Mila esker. Sí, quería recuperar el testimonio de Iñaki, pero no sé si acierto yo para recoger. Cuando decía yo que hay discípulos de Erauskin, uno de ellos es el que estaba deseoso de haber compartido esta tarde aquí con nosotros, pero su vida no se lo permitía por razones familiares y también profesionales. Pero desde California, desde Los Ángeles, desde Chino Hills, Iñaki Vizcarra nos ha mandado un mensaje para que lo pudiésemos ver hoy aquí. Lo que no sé si lo vamos a poder escuchar. Si acepto yo. Buenas tardes. Javier, tú fuiste para nosotros, periodistas jóvenes de la Transición en Euskadi, nuestro mega particular que nos enseñaste a meter las narices y las manos donde nos interesaba, políticamente hablando y periodísticamente hablando. Fuiste nuestro guía del desfinadero, nuestro pathfinder y también nuestro aviraneta particular, ¿no? Siempre firmabas como aviraneta y siempre has ocupado un gran espacio en mi corazón. Desde aquí, Gurbe bat, eta ondo segi. Hello, Xabier, zu izan zara guretzat, maisua eta... Este es el mensaje que nos ha mandado Iñaki desde California, porque no podía estar aquí hoy con nosotros.
Bueno, pues esta es la vida de Javier, de la que hemos ido repasando, la que está recogida también en esta biografía de José Luis Azurmendi. Antes se me ha olvidado comentarle a Sanchón que ellos, y también Añúa, habrán sido muy responsables del veneno que, además del futbolero, el del baloncesto, le corre por las venas. Nunca ha sabido nada. O sea, de baloncesto es una persona que, Pero así como de fútbol era muy pero la forofo, pasión, hombre, ¿no recuerda baloncesto. Super la Negra de Ben Affleck, a la que intentó en cierta ocasión ver en Samamés y no pudo ir, que fue con su padre para verlo, y en aquella ocasión Ben Affleck no jugó con el Atlético de Madrid porque estaba lesionado? Pero yo, por ejemplo, y ya puestos a contar anécdotas, yo he tenido muchas anécdotas a través del deporte, a través del fútbol con Javier. Nosotros fuimos a ver campeona de Liga a la Real a Gijón. Fuimos 3. Tú estuviste participando en el inicio del viaje porque la primera avería del coche la tuvimos en Gamarra, a la salida de Vitoria. Tuvimos en el coche de Javier 5 averías en todo el viaje y un accidente. Y regresamos, Menchu. Regresamos. Un gol de Zamora un domingo a la tarde y un viaje que empezó un sábado a la mañana, a las 10 de la mañana, y acabó el lunes a las 6 de la tarde llegando a Gasteiz. Pero no conduciría él. Por supuesto. Estabais locos. Sí, sí. No solo no conducía él, sino que al salir del coche en Vitoria, por Gamarra, lo primero que empezó a meter un ruido estruendoso el coche, y Javier nos dijo: voy a parar aquí adelante, le voy a llamar a mi hermano José Luis, que acaba de tener un coche nuevo, un Mini, y aparcamos en esta gasolinera al lado de un cementerio de coches. Le llamo a mi hermano, viene, le cambiamos el coche y nos vamos en el de su hermano. Vino su hermano con el Mini, abrió el capot del coche averiado y dijo: aquí lo que lleváis son las bujías sueltas. Las ató, las 2 bujías que metían mucho ruido en el capó del coche, y no nos cambió el coche. Pues fue un milagro, ¿eh? Porque salimos hacia Villaro a coger la máquina de fotos que siempre se le olvidaba a Javier en algún sitio antes de volver, antes de ir al objetivo de nuestro viaje. Y en aquel viaje, saliendo de Santander, el coche hizo ¡pum! Se paró. No había autovías. Y entonces, un camionero nos arrastró el coche, nos lo arrastró hasta un pueblo de al lado de Santander, porque nos dijo que lo que estaba rota era la bobina del coche, quemada. Entonces, Mikel Urreta Vizcaya, que era el tercero del viaje, tuvo que hacer dedo para llegar a Gijón, para coger las entradas, entonces no había móviles, que nos había dejado Tito Irazusta, otro gran periodista deportivo, en un hotel de Gijón. Mientras Javier y yo esperábamos a que el camionero nos arreglase la bobina. Cuando nos arregló la bobina y el coche arrancó, pasando por Torrelavega para coger la desviación hacia Gijón, un autobús se nos cruzó por el camino y nos dejó el faro derecho móvil, como un intermitente. Y dijo Javier: no paramos. Le digo: vamos a parar, que este autobús se ha pasado. Dice: no paramos, que es que si no, no llegamos y se va a hacer de noche y llegamos sin luces. Y llegamos a Gijón sin luces, de noche, a las 9 o 9:30 de la noche ya sin luces, aparcar cerca del hotel donde Tito Irazusta nos había dejado las entradas. Aparcamos el coche en un callejón, con todos los ejemplares de Egin que llevábamos en el coche, a 1 de punto y hora. Bajamos, aparcamos el coche, respiramos, sobre todo yo, y según aparcamos el coche, miramos por arriba y estaba la sede de Fuerza Loa debajo de la... Y dijo: no lo muevo. Lo tapamos todo con unas bandas y a por las entradas. Ganó la Real, afortunadamente. De todas formas, hacer un viaje conduciendo Javier y en los coches de Javier, eso era ya hacer oposiciones a... Ganó la Real, afortunadamente. Al día siguiente, a la mañana, lunes a la mañana, salimos con el coche, con unas lluvias torrenciales que venían de allá, desde Asturias a Vitoria, y se le ocurrió, en vez de venir por el Salto del Caballo, meterse por Villaverde Trucillos y tal, con el coche, porque era más corto para llegar. Y llegando a Murrio, el coche empezó a hacer ¡pum, pum, 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 pam! Y llegamos allá a una gasolinera y dijo Javier, muy típico de Javier: oye, primero vamos a comer, luego ya veremos lo que pasa con el coche. Y nos fuimos a comer un plato del día, llegamos a la gasolinera y le dijimos a la gasolinera: oye, a ver qué nos puedes hacer con el coche. Cuando el gasolinero abrió el capó del coche, se echó las manos en la cabeza. Ay, ¿pero qué os pasa? ¿Qué le pasa? Y dice: pues que lleváis la batería dando golpes de uno para otro porque esta está suelta. Nos ató la batería con cinta aislante y llegamos a Vitoria a las 6 de la tarde. Pero poco después, ese era el amor al fútbol, a la Real, al Alavés. Hicimos un viaje, una matinal de septiembre,
a un viaje a Getafe. Getafe Alavés, de segunda división. Me parece que estaba yo por Madrid y que fui con vosotros. Sí. Y que fui al campo con vosotros. Que por poco nos pegan, ¿no? Y en el campo, Hombre, claro. antes de llegar al campo, yendo Sí, por el monumento de los pastores, del pastor, que aquí no había doble vía, se puso a adelantar un camión viniendo otro de enfrente. Pasamos 3 por el mundo. Uno iba verdaderamente asustado. Yo cuando pasaba, te miraba, sonreía y decía, estamos librados. Y seguíamos. Y en Getafe yo, el amor al fútbol, jugaba un tal señor. Era el segundo año que jugó al Alavés. Ese señor había jugado el año anterior y habéis pasado un poco desapercibido. Y estamos allá de pies en la grada del Getafe, no es el campo de ahora, y hace un comentario Javier. Este año tiene que ser el año del señor, porque va a ser un jugador importante. Tiene que ser este su año. El de Alao era su padre, que estaba al lado. Ese año el señor triunfó en el Alavés, fue al Zaragoza y acabó la selección. Así que anécdotas deportivas y de viajes tremendos, me he dicho que tú habrás tenido muchos más. Ha habido en la vida de Javier. No sé si alguno más quiere hacer algún comentario. José Ignacio, que os he oído por ahí, que habéis sido compañero de él en la universidad. Bueno, Arratsaldeon denoi, ongi etorriak. Bueno, yo conocí a Javier ahora unos 35 años, creo. Yo era un casi recién licenciado en la Facultad de Periodismo y acabé en la sección de deportes de Egin. Y me acuerdo que al lado estaba Javier, ya con una singladura detrás como periodista, como cura, como muchas cosas. Había pasado ya por Nanclares, para mí, bueno, pues yo le miraba con cierto respeto. Alguien que está empezando y alguien ya con una carrera en el periodismo pues ya tan larga y con tantas historias detrás. Y bueno, pues ahí por cercanía, dicen el roce hace el cariño, se suele decir, ¿no? Pues por cercanía física pues empezamos a hablar, nos hicimos amigos. Él entonces preparaba para los domingos, creo recordar, si no ya Javier me hace un gesto y me corrige, una serie que sacaba Egin sobre la guerra del mar en Euskadi, creo recordar, sobre los bous, la batalla de Machichaco, todo. De hecho le llamaba a mucha gente, le daba datos, tal, y bueno, pues ahí mantuvimos una relación. Luego, bueno, yo entré en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Periodismo, y estuvimos un tiempo que, bueno, pues sin vernos. Él seguía en Egin, yo me enteré que había salido de Egin, y un día pues coincidimos en Leioa porque había decidido hacer los cursos de doctorado en Historia. Javier, pues, entre otras muchas pasiones, también le gustaba mucho la historia, y había decidido hacer los cursos de periodismo, de doctorado, no en periodismo, sino en historia, porque entonces estaba muy interesado en hacer alguna investigación sobre el nacionalcatolicismo en Euskadi, en la posguerra, y bueno, pues veía que ahí podía tener mejor acomodo la tesis. Luego, al final, bueno, pues circunstancias académicas, la terminó defendiendo en periodismo. Yo creo que fui su tutor, la dirigió Perico Ibarra, y bueno, pues le dieron una beca postdoctoral para que siguiese con sus investigaciones. Y bueno, pues surgió la posibilidad, pues hubo un profesor que se marchó a otra universidad, de hacer una sustitución, y yo le animé: oye, Javier, pues ¿por qué no te presentas? Y él era bastante reacio. No sé, tengo la beca, tal. Bueno, al final se animó y bueno, pues ya entró en la universidad. Lo que era una suplencia terminó consolidándose, luego ya sacó la plaza y bueno, pues ahí estuvo hasta la jubilación. Entonces, yo en los 35 años que le he conocido, hay cosas desde luego que no han cambiado. Muchas ya se han dicho aquí: su compromiso,
honestidad, etcétera, etcétera. Otra es su despiste. Eso no, seguro que no ha cambiado. Una cosa que a mí me llamaba la atención es que iba dejando cosas por todos lados. Aquí una carpeta, allá unas gafas, allá otra cosa, un libro, las llaves, se ponía nervioso, volvía donde he dejado. Entonces, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo alguien tan despistado, que deja todo, que no sabe, tal, siempre ha sido una persona ordenadísima. Yo he ido muchas veces a casa de Xavier, como tiene todas las fotos ordenadas por año, por temas, por tal, carpetas con cosas que ocurrieron. Entonces, ha sido un hombre en ciertas cosas, pues, paradójico, ¿no? Despistado, pero tremendamente ordenado. De hecho, una de las materias que le tocó impartir fue documentación. Y ahí pues llevaba a los alumnos, entonces había un programa creo que era El tiempo es oro, que presentaba Constantino Romero, y les llevaba a la hemeroteca, a la zona de referencia, y hacía esa especie de programa con ellos. Venga, tenéis que encontrar quién hizo esto, tal. Bueno, pues intentaba pues hacer una clase amena, y en un ámbito como la documentación, que parecía, bueno, es que pues no ha sido nunca documentalista, ha trabajado más bien siempre en redacción, tal, pero bueno, para sí mismo siempre ha sido un documentalista de 10. Otra constante, el amor y odio, vuelvo a lo paradójico, el amor y odio con la informática. A Javier le encanta la informática, pero la informática siempre se pelea con él, ha sido siempre una lucha, ha sido como dos púgiles, por un lado los ordenadores, tal, por otro Javier, y bueno, pues se le atasca, no funciona, pero otra persona habría terminando odiando los ordenadores, el móvil, tal. A Javier siempre le han encantado, tanto es así que en el año 96, la web, las primeras webs en España son del año 94, la revista L'Sten, una valenciana, creo que por ahí, pero ya en el 96, en un curso que hubo de verano sobre periodismo en Internet, pues Javier y yo estuvimos, me acuerdo, en Barcelona con José Vicente Partal, el responsable de VilaWeb. Es decir, que vio un nuevo soporte, un nuevo medio. Entonces no sabíamos lo que aquello iba a dar de sí, pero ya Javier se apuntaba. Es decir, las nuevas tecnologías, la informática siempre le ha encantado y le sigue encantando. Y bueno, en el ámbito investigador, sus dos constantes, bueno, uno fue el tema del nacionalcatolicismo, le hizo la tesis, se publicó, etcétera, y otra es la figura de Bergamín. La figura de Bergamín, sobre todo el Bergamín, la faceta de periodista, eso ha sido un poco pues los dos ejes de su actividad investigadora en los años de universidad. Y bueno, pues sobre todo por encima de que fue un compañero en Egin, un compañero en la universidad, ante todo, para mí es un grandísimo amigo. Y me alegro muchísimo de que este libro salga hoy a la luz. Esto sí que ha sido como un parto largo. Empezamos como pues un detalle que le íbamos a hacer en su cumpleaños, autoeditándolo, tal, bueno. Y bueno, pues al final, pues estamos aquí, el libro por fin ha salido y nos alegramos todos muchísimo. Y nada, y aquí seguimos. Eskerrik asko, guztioi. Bueno, eskerrik asko. Juan Marín, vamos a ir ya cerrando el acto, así que te voy a dar el broche final de las intervenciones sobre la figura de nuestro amigo Xavier. Bueno, vamos a contar alguna anécdota que, aparte de anécdota, supone un gran compromiso de Javier con la vida y un gran compromiso con su pueblo y, sobre todo,
un gran compromiso con la información, que fue su pasión. El año 1975 hubo un estado de excepción en Euskadi, el último de Franco, y el gobierno español, franquista, prohibió toda información en la prensa sobre la represión, las detenciones, las torturas, las movilizaciones, prohibió todo. Y entonces surgió un boletín cada semana que se repartía por todo el Estado español. Unos 50.000 ejemplares se llegaron a contabilizar por la fórmula que teníamos de editarlo. Resulta que ese se llamaba Noticias del País Vasco en estado de excepción. Mientras se estaba redistribuyendo todo este boletín por todo el Estado, hubo un capitán de la Guardia Civil, el capitán Hidalgo, que tenía su sede en Guernica, que andaba buscando ese boletín por el Duranguesado. Pensaban que ese boletín lo estábamos echando, lo estábamos tirando. Él creía que en Durango, en Amorebieta, porque Amorebieta estaba otro histórico, Perico Berrio de Gortúa, y que por ahí tenía que andar. Pero resulta que ese boletín logró estar durante varios meses editándose en Madrid con Javier, con otro compañero que algún día habrá que recordarle mucho porque fue quien financió, porque nosotros no teníamos un duro, no un euro, no teníamos un duro. Y gracias a Javier, a ese otro colega y yo mismo, pues cada semana más o menos tirábamos ese boletín. Tirábamos a veces cerca, a unos metros, de la sede de Fuerza Nueva, de Blas Piñar de entonces. Pero ahí nos pasábamos toda la noche tirando, haciendo las primeras páginas, que eran las que hacía Javier. Javier, aparte de hacer las primeras páginas, y siempre tenía que hacerlas bien, pero siempre bien. Y si no quedaban bien, había que rehacerlas, pero siempre bien. Y allí, desde Madrid, pues logramos conseguir que Euskadi y todo el Estado español tuviera información de aquel momento de represión. Por eso, Javier y yo, en algún momento, le dimos un corte de mangas al señor capitán de la Guardia Civil, entonces de 1970, capitán Hidalgo. Gracias, Juan Mari. Bueno, vamos a ir cerrando ya esta presentación, no sin antes agradecer a la Diputación Foral de Álava, a su Departamento de Cultura, desde sus responsables hasta todos los trabajadores del departamento, pasando por la imprenta y por esta misma casa, porque les hemos dado bastante la guerra para poder celebrar este acto y han respondido siempre de las mil maravillas y facilitándonos todas las cosas para que nos pudiésemos reunir aquí y pudiésemos disfrutar de esta presentación, de este despistado, desordenado, hasta a veces parecer caótico, aunque siempre, como decían, sabía encontrar lo importante, lo que le interesaba, porque el algoritmo de su sistema metódico de trabajar, algunos todavía por lo menos no lo hemos logrado descifrar. Despreocupado de su imagen, abandonado hasta su forma de vestir, como decía hace unos momentos Chema, hasta que apareció Menchú. Menchú puso orden no solo en el armario de la vestimenta de Xavier, puso orden en el armario de los horarios, de las rutinas, de las dietas, de todos esos hábitos que hacen una buena calidad de vida y que Xavier, en ese desprendimiento permanente hacia los demás, muchas veces no hacía mucho caso a ello. Y aquí ha habido una persona que todo eso
lo ha sabido ordenar y ha sabido darnos una imagen de Xavier tan buena como la anterior, o mejor, incluso. Así que Xavier Eroskin, Vida de un rebelde con causas, en la síntesis biográfica escrita por José Félix Azurmendi, en la que, como diría José Bergamín, amigo íntimo de los dos, aunque fuese en la etapa final de su vida, como diría él, se pueden medir las palabras, pero no se pueden medir los pensamientos. El aforismo no es breve, dejó escrito este ángel rebelde, título del libro con el que Javier le dedicó un homenaje póstumo. El aforismo no es breve, dijo, es inconmensurable, como la humanidad de Xavier, a nuestro juicio, diría hoy también el propio Bergamín. Pues con la poesía de aquel ángel rebelde y la vida de este rebelde con causas, nosotros hemos interiorizado que vivir no es peregrinar, la vida no es un camino por el que tengas que andar lo mismo que un peregrino. La vida es como la mar, sobre las olas y el viento no se puede caminar. Oye al latino cantar, lo que importa es vivir, lo que importa es navegar. Xavier, Mentxu, José Félix, eskerrik asko.